En este primer video el recorrido por las principales piezas que nos vamos a encontrar en todo circuito electrónico, y vamos a empezar desde las más simples, y para eso ustedes pueden irse guiando con el fascículo número 1 de simbologías. Iniciamos primeramente con el tema de la resistencia de carbón. Vamos a ver que esta resistencia de carbón tienen esta forma física. Observen ustedes que están formadas por una serie están decoradas, podríamos decir, por una serie de franjitas de colores que posteriormente nos van a servir para poder encontrar su valor óhmico de la resistencia. Las resistencias nos van a servir única y exclusivamente para provocar caídas de tensión en los circuitos. Aquí, por ejemplo, podemos observar los tipos de resistencias, como esta que se muestra aquí arriba en este círculo. Aquí hay una resistencia, aquí hay otra, tres, acá hay tres. Observen que el color de la base de las resistencias, en este caso son verdes, no significa nada. Miren, por aquí abajo, aquí a nuestra izquierda tenemos aquí otro, por la parte del medio, aquí justamente, y vemos que también es del mismo color. Sin embargo, y del tamaño, fíjense también qué tamaño tienen. Por acá hay otra resistencia, miren, el tamaño no es tan grande, y aparte el color es diferente. Más adelante veremos que los colores en las resistencias no tienen absolutamente ningún significado para nosotros. Únicamente el significado lo tienen las barras de que está formada esta resistencia. Con estas resistencias podemos formar dos tipos de circuitos, o tres prácticamente: los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Los circuitos en serie son los que van, como vienen las flechas rojas, pasa por ejemplo, esta es la fuente de alimentación, baja por aquí, pasa por esta resistencia, luego se sigue de largo, pasa por esta otra, se sigue de largo, pasa por esta otra. En este momento, imagínense que estas de medio no se encontraban, estas tres. Entonces, serían circuitos de tres resistencias en serie, que sería una, pasa por aquí, dos y tres. Tomando en consideración que la corriente siempre se va a mover del polo negativo de la pila, como se está viendo aquí, hacia el polo positivo, porque ese es el movimiento real de la corriente eléctrica, comparado con el movimiento, o en contra con el movimiento convencional que se utiliza en ingeniería para fines de diseño. El otro circuito que vamos a estudiar también son circuitos en paralelo, y son como estos que se encuentran aquí en medio, como estas tres, R5, R3 y R2. Observen que aquí la corriente va, o sea, las líneas de alimentación corren hacia los extremos, y en medio van quedando, en este caso, las resistencias, que son pues están conectadas en paralelo. Más adelante vamos a detallar esto con todo lujo precisamente de detalles. Y el circuito, pues, el tercer circuito que podemos tener con esto sería un circuito mixto, serie paralelo, como justamente estamos viendo en esta gráfica. Bien, hay otro tipo de resistencias, y son denominadas resistencias fusibles. Estas resistencias fusibles son como las que observamos en este apartado. Vean que son de material especial, son como de tipo asbesto. Estas resistencias tienen la característica de que se calientan bastante, son de alta disipación de calor, o sea que van a estar trabajando a temperaturas muy elevadas, y es normal. Aquí, por ejemplo, observamos, no en el círculo rojo, sino aquí, a un ladito acá, una resistencia de este tipo. Observen ustedes que aquí tiene marcado su 7 watts, que es la disipación de calor. Imagínense lo que son 7 watts, y es bastante. Y aquí tiene su valor en ohms, en este caso 0.68 ohms. De ahí pasamos al potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Miren, un potenciómetro no es otra cosa que una resistencia variable, como esta que están viendo aquí. Está formada por tres terminales de aquí, y pues esto nos va a servir para no tener un estorbo permanente a la corriente, sino un estorbo que se pueda controlar. Vean ustedes la parte interna cómo está. Por ejemplo, observen que si la corriente normalmente entra por esta terminal, corre por esta parte, y aquí en el cursor, donde dice flecha o cursor, toma regreso y sale hacia lo que yo necesito. Esta sería la terminal variable. Si yo este cursor lo posiciono, por ejemplo, hacia este lado, hacia la izquierda,
entonces voy a tener más resistencia, porque va a entrar la corriente por aquí, pasa por toda esta parte que es el material resistivo, hasta llegar al punto donde se posicionó el cursor, y entonces ya tenemos más resistencia. Generalmente estos nos sirven para incrementar o reducir el control de volumen en equipos de audio, como aquí podemos observar también. Fíjense aquí la cantidad de potenciómetros que nos encontramos, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 potenciómetros tenemos aquí, para diversas funciones, ¿verdad? Es para, quizás sea un equipo de audio, vamos a controlar el volumen, y quizás sea de varios canales, en fin. El uso es muy variado de este tipo de piezas, como aquí podemos observar también en este equipo. Miren, aquí tenemos el control de volumen precisamente, y otros controles que podemos encontrar. Luego pasamos al reóstato. ¿Qué es un reóstato? Un reóstato es igual que el anterior, es una resistencia variable también, pero la diferencia está en que mientras que la resistencia variable anterior, vean cómo está, todo el material resistivo que aparece aquí, en toda esta parte de acá, está formada por carbón grafitado. Entonces, este tipo de resistencia pues es muy delicado, mientras que el reóstato, observen ustedes que esta parte de aquí, de lo que hace la resistencia, es un alambre enrollado. Entonces, por lo mismo, soporta mucho más potencia que el otro. El anterior puede ser para señales, y este puede ser para corrientes un poquito más fuertes. Vean aquí, por ejemplo, tenemos aquí pequeño diagrama en donde podemos observar que aquí hay 3 potenciómetros, 2, 3, y están siendo usados para controlar la velocidad de estos abanicos en algún sistema, quizás sea sistema de refrigeración o X, puede ser cualquier tipo de sistema industrial. Entonces, pues esta es una de sus, en este caso son reóstatos, y ahí tenemos una de sus aplicaciones. ¿Por qué reóstatos? Porque vamos a mover una tensión mayor que simples señales. Luego tenemos el preset. El preset es también una resistencia, pero en este caso es semivariable. Vean ustedes el tamaño que presenta, son muy pequeñas, y también van a variar, pero en poca cantidad. Aquí tenemos en este diagrama pues también la representación del preset, que aparece aquí abajo en azul, en este punto, con 500K, o sea 500.000 ohms. Estos presets se van a modificar con un desarmador, por ejemplo, de cruz, como aparece aquí en la parte superior, y con eso nosotros los podemos mover a la posición deseada. De ahí pasamos al capacitor electrolítico. Un capacitor es lo mismo que un condensador, que lo mismo que le llaman capacitores, condensadores, capacitancias, en fin, es esta pieza. Hay de varios tipos. En este caso estoy presentándoles una capacidad electrolítica, en donde sus valores vienen aquí en esta parte, y en este caso la unidad de medida son los microfaradios. En este caso son 1500 microfaradios, tienen dos valores, 1500 microfaradios, y el segundo valor es el voltaje, 16 voltios. El primero de ellos es su valor de capacitancia, y el segundo es su valor de voltaje. Entonces, este tipo de capacitores siempre vienen polarizados. En este caso, vean ustedes aquí, tiene una línea con un signo, en este caso significa signo menos. Por lo tanto, este terminal va a ser negativo y este terminal va a ser positivo. Aquí los vemos ya dentro de una tarjeta. Observen ustedes cómo están. Aquí vemos los electrolíticos, cómo viene la raya negra, que es la que me indica el negativo, está de este lado, el positivo está de aquel otro, lo mismo este. Y aquí vamos a observar otro capacitor, y este es negro. ¿Qué significa que sea negro? Pues nada, realmente. Esos son fabricantes que los hacen de una o de otra forma. Pero pues aquí está. Aprovechando, tenemos aquí todas estas otras rueditas también son capacitores, que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver, capacitor de tantalio. El capacitor de tantalio también pertenece a las capacidades electrolíticas. Vean ustedes también, aquí vamos a encontrar que también son polarizadas.
Algo que quiero que les queden claro es que estas capacidades electrolíticas que vemos aquí, estas grandes, si nosotros las colocamos al revés, corremos el riesgo de que exploten, provocan una reacción química interna y explotan. Explotan por dos razones, porque las coloquemos al revés, sería una de ellas, y la otra también pueden explotar porque nos pasemos de su voltaje de trabajo. Miren, en este caso tenemos que es de 16 voltios. Si yo en lugar de 16 voltios le meto, no sé, 20 voltios por decir así, tendríamos el problema del riesgo de la explosión. Cosa que no sucede en este tipo de capacitores, que aunque también son del tipo electrolítico, ya no explotan porque me pase de voltaje o porque los conecte al revés. Y es una ventaja. Esto es lo que se usa hoy en día en equipos más sofisticados, equipos pues más pequeños, como la tecnología nos está haciendo. Miren, aquí están sus valores, sus tamaños, y también pueden observar que las terminales, la terminal positiva siempre es el vástago más largo. De hecho, cuando están nuevos, ya después cuando los sacamos de algún circuito, pues ya quedan a del mismo tamaño los dos. Sin embargo, en la parte superior, aquí tiene marcado el signo positivo, positivo. Aquí el signo que se muestra es el positivo siempre. En las otras generalmente es el negativo, aunque algunas veces puede venir a ser positivo. Hay que tener cuidado en eso nada más. También existen bancos de capacidades, ya casi están desapareciendo, pero miren, los bancos de capacidades no son otra cosa que unos cilindros metálicos que en su interior contienen 2 o 3 capacitores, compartiendo pues la misma tierra o el mismo terminal común. O sea que estas orejitas que están aquí corresponden a la tierra o al terminal negativo, mientras que las que se encuentran en medio son las del positivo. Aquí podemos observar también que hay de varias formas. Miren, aquí se ve claramente, y esto para identificarlos en el lomo del cilindro viene aquí codificado, y viene, ahí nos dice lo que es cada capacidad, cuánto es su valor de microfaradios y cuánto es su valor de voltaje. También existen capacidades de poliéster. Estas son las capacidades de poliéster. Observen que aparecen unas almohadillas en donde también se presentan sus valores de capacitancia y valores de voltaje. Estas capacidades ya no explotan y tampoco llevan una preferencia al momento de estarlas montando en el circuito. Miren cómo están formadas por dentro. Únicamente láminas conductoras y láminas aislantes. Lleva normalmente, por eso se le llaman de poliéster, porque precisamente las láminas que tienen en su interior son de poliéster. Entonces, bueno, están formando la capacidad de esa manera y está enrolladita. Ven aquí, en la flecha roja nos está mostrando este tipo de capacitor, aunque tenga otra forma física. En este caso la podemos observar como un rectángulo. La forma física no interesa, lo que hay que ver es en la parte de la serigrafía, aquí donde va montada las piezas, debe de tener siempre la letra C, como aparece en su fascículo precisamente. Ahí en su fascículo también vemos que, miren, aquí están con verde, este tipo de capacidades de poliéster. Aquí las tenemos. Recuerden que estas tampoco están polarizadas, ni mucho menos. Y se identifican en el diagrama con la letra C. También existen las capacidades de cerámica, que son las más pequeñas de todas. Fíjense ustedes cómo son físicamente, cómo pueden llegar a ser. El color, aquí lo tenemos, pueden variar, como aparece en la flecha roja. Son los valores más pequeños de capacitancia realmente. Entonces, bueno. También existen capacidades variables. Y estas son las que vienen, o las que venían formando parte de los sintonizadores de un radio de amplitud modulada o de frecuencia modulada, como este que se está presentando en este momento, en donde teníamos una rueda aquí, una perilla del otro lado para cambiar las estaciones de radio. Y estas plaquitas se van juntando o se van separando de acuerdo al movimiento que le hagamos en la perilla selectora. Un poco más moderno, estas capacidades se convirtieron en esto, pequeñas cajitas plásticas en donde las laminillas se encuentran contenidas dentro, pero con la misma forma de trabajar. Al momento de que nosotros
estamos moviendo esta parte de aquí, que es donde va la perilla, se mueve el conjunto de plaquitas internamente dentro de esta pieza. Aquí tenemos otra vista más de las capacidades o condensadores variables. Luego también tenemos los trimmers, o trimers, como le quieran llamar. Un trimmer no es otra cosa que una capacidad, pero semivariable. Vean ustedes la forma y no la vayan a confundir con un preset, porque un preset es una resistencia variable o semivariable. Un trimmer es un tipo capacitor, es capacitor semivariable, y estos son sin fin. También vamos a ver más adelante sus aplicaciones. Este video va como finalidad de que ustedes se vayan familiarizando un poco con las piezas que vienen en su fascículo y que ustedes la van a poder ver aquí parte por parte, siguiendo precisamente el orden que viene en sus fascículos. Miren, aquí tenemos un pequeño circuito en donde vemos la aplicación de las piezas que estamos viendo hasta ahorita. Aquí tenemos una capacidad semivariable, y aquí tenemos, en este caso las resistencias las colocaron de esta manera, en lugar de la simbología normal que tienen, y aquí tienen los capacitores, miren cómo está, C2, C1, C4, C5, esta es la batería, B1, de 3 voltios, aquí tenemos un interruptor, el switch, y la L viene siendo una bobina, y esta parte amarilla pues es un transistor. Y aquí lo que tenemos de este lado es un micrófono, dice aquí micrófono de Electret, es un micrófono especial de alta funcionalidad que vamos a ver también posteriormente. Todo esto lo vamos a ver posteriormente, ahorita nada más lo estamos conociendo las piezas, cómo se ven físicamente y cómo se pueden ver en los diagramas. Pero miren, también contamos con capacidades ficticias, y quizá ustedes se pregunten, bueno, capacidades ficticias, pues ¿a qué se está refiriendo? Miren, estamos refiriendo precisamente al el efecto de capacitancia que podemos encontrar en dos conductores. Entonces, hay una cierta capacitancia debido precisamente a la diferencia de potencial entre estos conductores. También existen y nos sirven bastante cuando estamos hablando de sintonizadores de alta frecuencia. Luego tenemos también bobinas. Pasamos a la parte de las bobinas, que su letra de identificación lleva una L, y empezamos con las bobinas del núcleo de aire. Y notamos que una bobina no es otra cosa que una serie es un alambre enrollado como si formáramos un resorte, en donde cada vuelta forma una espira. Tenemos varias espiras, teniendo la característica de que a mayor número de espiras, mayor inducción vamos a tener aquí, que es el trabajo de esta pieza. Miren, aquí este es un sintonizador de televisión actual, moderno, y aquí adentro vamos a destaparlo y observen ustedes la serie de bobinitas que nos encontramos aquí. Miren, aquí están todas estas, y vean que algunas vienen hasta deformadas. Esto es porque se está modificando la capacitancia de esta bobina. Miren también la colocación, esta va para allá, esta va para allá, esta viene así, esta también viene así. Eso tiene que ver, miren, igual en este conjunto que hay aquí, eso tiene que ver con los efectos de capacitancia que presentan las bobinas. Ojo, no mover nunca estas espiras, porque pueden llegar a perder la frecuencia del canal sintonizado, en este caso, que lo estemos viendo en la televisión. Entonces, recuerden mucho eso, aquí no vayan a mover las bobinitas, por eso viene sellado así, viene con un blindaje metálico, para que pues el usuario, el propietario del equipo, no se le ocurra llegar a esta parte interior y mover las bobinitas, porque pues pierde las frecuencias de sintonía. Luego tenemos también una bobina que es del núcleo de ferrita, vean ustedes cómo es. Precisamente de este material ferrita, este negro que ustedes ven que tiene en el centro de la bobina, están hechas las antenas de ferrita en los radios de amplitud modulada, que se usan también como punto principal, punto de entrada de todas las señales que el radio puede sintonizar en un momento dado. Aquí tenemos otra vista más de este tipo de bobinas. Y aquí la tenemos también indicada por las flechas. En este caso es una bobina tipo toroidal, porque recibe ese nombre por estar enrollada en forma circular.
viene identificada como L2. Aquí viene. Luego existen otro tipo de bobinas, como la bobina de choque, que es esta. Observen que esta forma tiene la forma física de un transformador. Vamos a ver más adelante que hay transformadores así también, el núcleo laminado. Esta bobina de núcleo laminado es para baja frecuencia, pero es una bobina nada más, porque observen el cable amarillo que nada más tiene dos polos. Si nada más tiene dos polos, inevitablemente es una bobina únicamente. También existe la bobina delay o delay, como ustedes le quieran llamar. Esta se usa en televisión y se usa para formar un retardo de la señal de blanco y negro en una televisión a colores, para que la señal de color se procese por otro lado, mientras que la de blanco y negro tiene que pasar forzosamente, tiene que esperar a que el color se procese, entonces entra por aquí y se hace un retardo, precisamente unos cuantos nanosegundos, para que posteriormente a la salida se encuentre ya con la señal de color debidamente procesada y lleguen al cinescopio sin ningún problema. Esto es en los televisores de cinescopio todavía, no de las pantallas planas, en las pantallas de LCD o plasma, porque ya esta línea de la I ya no la vamos a encontrar. Lo mismo que la bobina desmagnetizadora. Esta bobina desmagnetizadora es la que se encuentra en torno al cinescopio por la parte interna y nos sirve para desmagnetizar la pantalla. Esta es su simbología en un diagrama. Entonces, en las televisiones usualmente se magnetizan, de este tipo de televisiones de pantalla con cinescopio, y vean la posición de las flechas amarillas, nos están indicando pues todo el recorrido que nos está haciendo la bobina desmagnetizadora. Esto es para garantizar que la pantalla se encuentre siempre en óptimas condiciones, ya que cuando se llega a magnetizar aparecen manchas de colores sobre las imágenes. También tenemos bobinas de pico. ¿Cuáles son las bobinas de pico? En este caso no tenemos a la mano una bobina de pico, pero son unas pequeñas bobinitas parecidas a los capacitores, como capacitores de cerámica, algo así. Ya posteriormente se las vamos a mostrar en los diagramas. De momento no se consiguieron, por eso es que aquí viene en blanco. Luego tenemos el solenoide. ¿Qué es el solenoide? El solenoide no es más que una bobina que contiene un núcleo ferromagnético. ¿Para qué? Para cuando nosotros le apliquemos un voltaje en las terminales rojas, crea un campo magnético y jala el núcleo, haciendo las veces de pues un interruptor o una especie de movimiento mecánico, miren como aquí, que podemos hacer a través de un voltaje. Esto también se suele usar para abrir o cerrar cerraduras en las puertas de los edificios. Tocan la puerta, nada más le accionan un botón, inmediatamente se energiza esta pieza, se contrae el resorte que aparece aquí, porque esto jala hacia acá, hacia adentro. Entonces el resorte se contrae por la fuerza del campo magnético, libera la puerta, inmediatamente al soltar el botón de la acción, el mismo resorte lo regresa a su posición original para que quede listo, para que al cerrar la puerta nuevamente se llegue a cerrar como estaba. Luego tenemos una bobina toroide, aquí está, como la que vimos hace ratito. Una bobina toroidal es una bobina que viene en una estructura circular. Miren, aquí la podemos observar también. Esto le da más eficiencia a las bobinas. Y también no podemos dejar de hablar de las bobinas si no hablamos del relevador. Los relevadores son estas cajitas que ustedes ven, pueden estar descubiertas, pueden estar, transparentes o pueden estar opacas, pero consisten nada más en una serie de contactos que se accionan al momento de nosotros energizar la bobina. Todo es gracias al campo magnético que genera la bobina. Observen ustedes en esta gráfica de aquí, de nuestra izquierda, van a ver que aquí hay un par de contactos unidos y aquí los contactos están separados. O sea, estaríamos hablando aquí de dos contactos y aquí está esto con esto. Ok, ¿qué pasa cuando esto está unido a esta pieza metálica? Cuando nosotros accionamos la bobina por aquí, le entra una corriente, inmediatamente miren lo que hace la laminilla, se mueve, y al moverse la laminilla empuja este martillito, y ahora vemos que el primer interruptor,
que estaba conectado ahora está desconectado, mientras que el segundo que estaba desconectado ahora se conectó. Comparen esta imagen de la derecha con la imagen de la izquierda y van a ver el resultado. ¿Cuál es? Precisamente lo que les estoy mencionando, que por la acción de un campo magnético y una bobina. Aquí vemos un circuito donde la bobina precisamente, pues yo no la veo, no sé si ustedes la vean. Bueno, creo que esta gráfica vino de colada. Bueno, esta no, sí está, aquí está, miren, aquí está este es el relevador, aquí está, nada más que aparece con negro. Este es el relevadorcito que viene en las tarjetas de control. Cuando le llega una cierta señal por aquí, cierto voltaje y todo, o una señal por aquí, más bien son voltajes bajos lo que accionan la bobina, y entonces por medio de este o este otro conector se van a energizar, puede decirme como una especie de interfase para energizar cosas más grandes a partir de voltajes muy pequeños. Son interruptores electrónicos, podríamos considerarlo realmente. De ahí pasamos a los transformadores. Miren, tenemos un transformador que se llama transformador reductor. Véanlo como es. La función de este transformador es, por la parte roja, las terminales rojas, entrar corriente alterna, de la que viene del tomacorrientes, de alguna magnitud más o menos grande, como aparece aquí, miren. 230 voltios de corriente alterna pueden entrar por este lado, 50 ciclos, o bien pueden ser 127 voltios de 60 ciclos en nuestro país, y nos entrega la salida por los cables azules 12 voltios, 500 miliamperes. Entonces, esto es pensando en los equipos que normalmente usan baterías y necesitamos eliminar las baterías. Vamos a convertir la corriente alterna de la línea en una corriente directa, y como punto principal tenemos esta bobina precisamente, este transformador, perdón. Ya es un transformador porque ya tiene 4 terminales. Entonces, bueno, ahí está la aplicación de este transformadorcito. Le llaman de bajada porque observen, entran 230 en este caso y salen 12 voltios, o bien 110 y 12 voltios, pero los baja, ya que también encontramos transformadores elevadores. Miren, aquí está este pequeño diagramita en donde por este lado tenemos, aquí tenemos un interloop, que no es más que una basecita, una entrada para el cable de alimentación. Entra por aquí el cable de alimentación, llegamos a esta parte que por dentro de esto hay un fusible, luego sale por otro lado a un interruptor, y aquí llegamos al primario del transformadorcito y retorna por el otro extremo. Esto de aquí no es más que una tierra física. Entonces, y por dentro hay una bobina. Esta bobina, cuando esté trabajando, induce un secundario, y aquí aparece el secundario, los terminales azules, que van ya a la tarjeta encargada de procesar esos 12 voltios, por ejemplo, que estén saliendo. 12 voltios, o 9, o 6, de acuerdo al número de espiras que contenga este pequeño transformador, y por eso son transformadores reductores, o transformadores de bajada. El contrario es el transformador elevador. Aquí lo tenemos. Observen que en este caso entran 110 voltios en el primario y pueden salir 220 voltios en el secundario. Entonces, por eso se llaman elevadores. Por dentro, todo este tipo de transformadores está formado por una carcasa en donde tiene láminas de hierro entre las espiras, que son las que están representadas con azul. Son láminas de hierro. En este caso estaría representando un transformador elevador. Vean por este lado, B1, entra una simbología de la corriente alterna, se induce de este punto y aparece en B2 la misma corriente alterna, pero miren qué le pasó, amplificada. O sea que aquí está amplificando el voltaje, lo está sacando mayor, lo está elevando, de ahí su nombre de transformador elevador. Y también existe el transformador universal. El transformador universal tiene la característica de que puede tener las dos funciones, tanto puede servir como transformador elevador, como también puede servir como transformador reductor. Todo está en que tiene internamente
bobinas para elevarla con mayor cantidad de espiras, y también tiene bobinas con menor número de espiras dentro del mismo transformador. Y el transformador de aislamiento, que es este otro se ocupa mucho en los equipos, también en el taller es muy necesario. Nada más sirve para aislar el equipo de la línea viva, o sea, entran 127 voltios y salen en estos conectores 127 voltios también. Es únicamente de aislamiento. Y no podemos salir del tema sin mencionar al autotransformador. El autotransformador es una pieza como esta, en donde realmente es una sola bobina, que la cual de esta bobina va teniendo distintos puntos de soldadura que van saliendo de distinta separación entre espiras. Entonces actúa como un transformador, pero sin estar aislado. Y el transformador toroidal es muy parecido a la bobina toroidal. Miren, la diferencia es que mientras que la bobina toroidal cuenta únicamente con 2 terminales, el transformador toroidal cuenta con 4. Aquí los encontramos también. Una de sus aplicaciones es dentro de las fuentes de alimentación para las computadoras, precisamente. Transformador de núcleo laminado. Bueno, este es el que estamos observando en este momento. Puede ser elevador, puede ser reductor, porque todos estos que estamos viendo, elevadores y reductores, incluso el transformador de aislamiento, todos son para bajas frecuencias. La frecuencia de la línea aquí en México, la República Mexicana, es de 60 ciclos, que se considera una frecuencia baja, y por eso utiliza núcleo de laminado de hierro. A diferencia del transformador de frecuencia intermedia, mírenlo cómo está, que son pequeños transformadorcitos que tienen un núcleo que se puede atornillar. Aquí miren, parece como para meterle un tornillo, un desarmadorcito, y son, por su tamaño, vemos que son transformadores de alta frecuencia, cosas chicas, frecuencias altas. Aparte el tipo de núcleo, es un núcleo ferromagnético. Miren ustedes aquí, se utiliza mucho en los radios, en los sintonizadores de radio. Aquí tenemos en la parte de abajo hay un diagrama. Sobre el diagrama está el chasis del radio que está representando el diagrama de abajo, cosa que, bueno, vamos a ver también un poco más adelante. Pero bueno, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, 5 transformadorcitos de frecuencia intermedia. Ojo, una recomendación es que nunca se les ocurra mover los núcleos de los botecitos, los transformadores de frecuencia intermedia, porque luego se desajustan y no hay manera muchas veces de ajustarlos que no sea con algún equipo sofisticado de prueba. Entonces lo mejor, muchas veces hay técnicos que prefieren cambiar el botecito completo, que ya vienen ajustados de fábrica, pues hacer el procedimiento completo del ajuste de los núcleos de los transformadores que el cliente haya movido. Miren aquí, para hacer esta operación, si nos aventuramos a hacer los ajustes, es necesario que contemos con esta pieza que ustedes ven que está dentro de este transformador de frecuencia intermedia, conocido como bote DFI, y es una pieza plástica. Esta pieza plástica se le llaman neutralizadores, para que no actúe la capacitancia humana al momento de acercar la mano a este tipo de circuitos. De ahí pasamos a los fusibles que ya conocemos por todos lados. Miren, tenemos fusible europeo, fusible americano, que tienen su única finalidad es nada más la de protección para nuestro equipo. Protección contra un exceso de corriente. Los fusibles se piden por el amperaje. Aquí tenemos cuando algún equipo, por ejemplo, se eleva la tensión o se eleva, mejor dicho, la corriente por algún corto interno, lo que hace es quemar el fusible, pues se llama fusible, pues se funde, quema la parte esta y ya queda desactivado el circuito. Aquí los vemos como F1 y F2 en las líneas de entrada, por ejemplo, de corriente alterna de algún circuito. También hay fusibles de acción lenta, son iguales, nada más que contienen un pequeño resorte. Y en esta parte de acá que ustedes están observando es donde vienen sus valores. Aquí les recomiendo que busquen ustedes el valor que tiene en amperaje. Aquí es donde lo dice.
Nunca vamos a colocar un fusible de mayor amperaje que el que tenía, o tampoco de menor. Una de las de los pecados capitales del técnico es modificar los circuitos. Nosotros nunca vamos a hacer esta función. Conector de alimentación, este ya más sencillo. Vean ustedes, es un conector donde entra un pequeño plug para alimentar el equipo. En lugar de estar haciendo conexiones con los cables, ya nada más se alimenta aquí. Como los órganos electrónicos, equipos que son para escuchar o para, por ejemplo, le metemos la tensión por ahí, en lugar de poner las pilas. Aquí tenemos un pequeño circuito y aquí observamos la entrada de la alimentación como es también. Aquí se le mete un pequeño plug con la alimentación que es el equivalente a ponerle baterías. Luego tenemos el conector RCA hembra. Estos conectores son muy conocidos ya en la actualidad. Aquí los ven, como tienen la entrada de sus televisores, la entrada de sus videos, de sus DVDs. Y tenemos conector RCA macho, por los que se ocupan en audio y video también, aquí los tienen. Esto no hay mayor problema con ellos. Aquí vemos cómo estamos accionando uno de ellos. Los interruptores, que también sirven para conectar y desconectar un circuito, ahí los tenemos también. Vean ustedes en su fascículo cómo es la simbología de un interruptor. Aquí estamos mostrando la pieza física, porque en sus fascículos salieron un poco borrados, o sea, si son en blanco y negro, si son copias, no van a salir muy bien. Si son de internet, la van a ver mejor. Aquí tenemos los distintos aspectos de los distintos tipos de fusibles, de distintos tipos de interruptores que podemos encontrar para accionar, conectar o desconectar el circuito. Ahora se usan mucho los pulsadores, mírenlos cómo son. Y de estos pulsadores, los que más están en uso, es como este, miren, como este que está aquí. Estos son los que van a encontrar bastante en sus televisores. Quizá ahorita en el televisor que estén viendo esto van a tener un pulsador como esos. En su computadora debe tener también por ahí, nada más que están cubiertos con una parte, la parte del plástico del equipo, donde nada más se presiona tantito para que internamente mueva esta partecilla negra. Suele tener problemas, y con estos problemas se generan, lo mejor es cambiarlo. Aquí los vemos también, los pequeños pulsadores, en una tarjeta de protoboard para algún experimento. Luego tenemos aquí la pila. Bueno, no hay mayor problema con las pilitas. La batería, igualmente, como la que tienen los automóviles. Tanto las pilas como la batería nos entregan corriente directa. Vamos a ver también la terminal de tierra. La terminal de tierra la vemos en las tarjetas y se identifican porque son las terminales más anchas del circuito generalmente. Estas terminales las conocemos, por ejemplo, observen ustedes aquí en la flecha, está señalando la terminal, miren, es esta. Vean ustedes que esta terminal es grande, desde aquí todo esto, o sea, es ancha. Normalmente esa es la que nos está diciendo que es la Tierra. Miren, ahí está rodeando de dónde viene, para que tengan una apreciación un poquito mejor. Luego tenemos líneas cruzadas y líneas unidas, uniones y cruces. Aquí, por ejemplo, vemos una tarjeta normal y vemos una especie que son todas especies de islitas, que es lo que viene, por ejemplo, en la serigrafía, las pistas que son conductoras de una tarjeta. Por cada pista negra, la parte negra de la pista viene siendo una laminilla la parte de abajo ya una laminilla de cobre, mientras que la parte blanca en este caso no es más que pasta. Aquí podemos observar en este pequeño circuito que la parte del cruce, aquí la estamos observando. Vean ustedes bien en este círculo que se está mostrando, vemos que las líneas que bajan, por ejemplo, del terminal número 1, la del 2, la del 3, no se cruzan con las que pasan por aquí del 6. Vean ustedes que no se están tocando. Entonces, esto no es más que un cruce nada más, así se le denomina. Ahora, si hablamos de una unión de las líneas, pues las uniones son
cuando, pues precisamente los puntitos que están aquí adentro. O sea, vamos a verlo aquí más gráficamente. Vean, esto es una unión, son uniones. El punto de donde se juntan dos o más líneas, que por cierto reciben el nombre de nodo, son uniones. Ok, F. Bueno, aquí ya me falló tantito. Vamos a ponerle la... a ver, aquí tenemos las uniones, ¿verdad? Con esto terminamos, además que con este pequeño error a la salida, porque estoy apenas inaugurando este sistema, y bueno, aquí nos dice que tengo que oprimir esto y esto otro, y ahí termina esto.